Creo que la idea era poder brindarles justamente eso, dado que es extenso, había varios estudios, pero son hechos en adultos. Queríamos traer como signos claros y traer la referencia del doctor Daniel, porque realmente pues es un referente mundial, y tener claro que todos tenemos que ir construyéndola. De la experiencia que como Fundación Cardioinfantil tenemos y lo que, digamos, vivimos por la pandemia, nosotros, pues yo estuve muy de cerca con adultos, y definitivamente los adultos tienen totalmente claro la ecografía a pie de cama para todo. Y especialmente en ecografía, por ejemplo, pulmonar, ellos lo tienen muy claro y es parte de su protocolo sí o sí para todo el proceso de weaning. Entonces no lo trajimos acá porque eran otras cosas, pues digamos, va a ser la charla más extensa, pero creo que en pediatría estamos construyendo esa experiencia que ya tienen los adultos, y aunque no lo trajimos para la exposición, pero la ecografía en weaning también en los adultos hace parte clave de los protocolos que ellos tienen para decidir cuándo extubar, en donde toman en cuenta la excursión diafragmática y el diámetro diafragmático. Entonces, realmente la experiencia que nosotros, pues digamos que yo tuve en ecografía pulmonar, se hizo un poquito más grande estando con adultos esos últimos 4 meses, donde hacíamos ecografía para poder revisar como criterios o parámetros para mirar si teníamos posibilidad de extubar el paciente. Y tuvimos la experiencia en unos 2 o 3 pacientes en donde haciendo ecografía nos dimos cuenta de algunas falencias que teníamos y que posiblemente íbamos a fallar. Entonces, pues realmente esa experiencia me abrió el camino para decir que nosotros también deberíamos empezar a hacerlo más en muchos otros aspectos como Winning, SRA, etcétera. Y ya, felicitarte, Shai. Muchas gracias, Lore. Realmente es una experiencia. No sé, los demás tienen algo que anotar. Yo quería felicitarlos a Shail, excelente, excelente exposición, de las mejores que yo he visto en ecografía, muy clara realmente, y les cuento, aprendí muchísimo. Muchas gracias. Gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Quisiera anotar algo más? Bueno, muy bien. Dale. Buenas tardes. Sí, lo de Chay, muchas gracias por la charla. Sí me gustaría hablar algo y eso es algo que siempre ha participado en mucho de este tipo de exposiciones, es cómo puede generar un valor económico para las UCI como tal, el aprendizaje de esto. Planteo algunas posibilidades. Una, que siempre que se grabe todo lo que se haga, que se plantee la posibilidad de que se afilie, de que eso que se grabe sea evaluado a posteriori por un radiólogo, a fin de que haya una doble valoración de ello, que se pueda sistematizar el entrenamiento de ecografía pulmonar, y también para cualquier tipo de ecografía de entrenamiento que queremos hacer, y que podamos referenciarlo inclusive hasta como sociedad, poderlo presentar como que esto es lo que hacemos nosotros y esto es lo que podíamos mostrar, poderlo hacerlo factible, y no como hacer una línea simétrica entre algunos van a saber más y otros van a saber menos, sino que una caracterización de los mínimos. Ya vi que la Asociación Europea de Cuidado Intensivo ya hizo un protocolo de las cosas que debemos saber como tal, que a futuro también nosotros como intensivistas y intensivistas de formación también deberíamos saber. Gracias, Chair, por la charla, realmente muy buena, me recuerda cosas pasadas, pero excelente. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Punto muy importante que no hemos podido todavía lograr, que es cómo incluir esto dentro de las ganancias de los hospitales de tal manera que sea factible y rentable comprar ecógrafos. Como todo lo que hacemos dentro de las UCIs nos lo meten dentro del mismo paquete, entonces no nos permite adquirir este tipo de equipos bajo el argumento de la rentabilidad. Pero bueno, ahí hay varias opciones y varias alternativas.
a medida en que se vayan logrando, cada quien lograremos probablemente más desarrollo de este tema. Para el taller, pues básicamente Shail ya dijo mucho, pero desde el punto de vista práctico, la idea es que ustedes vuelvan y describan cuáles son los artefactos que utilizamos en ecografía pulmonar, un poco más orientado no tanto a describirlos, porque ya Shail los describió muy en detalle, sino más bien un poco orientados a tratar de explicar por qué se generan, de tal manera que probablemente genere un refuerzo más importante para acordarse de por qué están ahí, cuándo son normales y cuándo son patológicos. ¿Algún voluntario? Bueno, hola, yo soy Hola. Juanita, soy Félix de la Sabana. Entonces, de la primera pregunta, bueno, hay una cosa interesante ahí, y es que uno de los artículos que revisé decía que pues, había un texto de medicina interna, Harrison, de hecho, que decía pues que la ecografía pulmonar no se iba a poder utilizar porque el comportamiento de los haces del ultrasonido en esa interfase pues del parénquima pulmonar sano no iba a generar sino artefactos, pero fue precisamente esa interpretación de esos artefactos lo que permitió encontrar hallazgos y volverse como a favor de las técnicas que se utilizan actualmente, y creo que es parte de la razón por la que es importante entenderlos y conocerlos. Entonces, artefactos en ecografía pulmonar hay de dos tipos, los dinámicos y los estáticos. Los dinámicos se basan pues fundamentalmente en la presencia de un deslizamiento pulmonar. Ahí va a haber un movimiento entre la pleura visceral y la pleura parietal en los momentos en los que hay respiración, y ese deslizamiento es lo que va a dar lugar a un movimiento como de hormigueo en la línea pleural, y este es uno de los que están. Y sobre los artefactos estáticos hay de dos tipos principalmente, las líneas A y las líneas B, que son las que contó ya, y tenemos pues algunas otras pues que están descritas. Entonces, sobre las líneas A, ya nos contó pues que hay unas líneas hiperecogénicas, pero para centrarnos como un poquito en lo que está diciendo el doctor Pablo, la razón por la que resultan es porque hay reverberaciones de la línea pleural de las ondas de sonido atrapadas entre esas interfaces de piel y el transductor y la pleura, y en este tipo de casos las líneas A son un artefacto de reverberación, y las interpretaciones pues nos sirven como para hacer parte de la interpretación de la ecografía. Y las líneas B las vamos a tener también van a ser líneas hipercónicas, pero van a partir verticalmente de la pleura, borran las líneas A, y lo que es pues la razón, eh, parte por lo que se producen es por el tipo de parénquima que va a tener pues el pulmón y cómo se va a reflejar pues el ultrasonido. Y su movimiento, entonces, lo que uno observa es que se sincroniza con el deslizamiento normal de la pleura. Las B pueden confundirse más con otros artefactos, pero hay algunas características como para ayudarlas siempre a diferenciar, pues ya que estemos seguras de cuáles son. Entonces, siempre son similares a los rayos hiperecóicos verticales y discretos, emanan de la línea pleural y nunca están por encima de la línea pleural, se mueven con el pulmón como deslizándose con él, y se extienden a la periferia del campo lejano en la pantalla. Y esos serían como dos, pues como los principales que tenemos. No sé si alguno de los compañeros quiera complementar algo más. Mil gracias, Juanita. No sé si alguien quiera explicar algún otro signo o esté de acuerdo con la presentación de Juanita. Dale, Ale. Buenas tardes, soy Alejandra Vega, soy fellow de la Universidad Nacional. No sé si entre dentro de los artefactos que se encuentran en ecografía pulmonar, pero encontré que la sombra acústica es un elemento muy común que se encuentre, como lo dijo Shail, y básicamente va a suceder cuando el eco se encuentra con una superficie altamente reflectiva o absorbente, sin dejar que el pulso de ese eco penetre en una estructura más profunda. Y pueden haber sombras acústicas limpias o sucias, pero la que vemos en el pulmón son de estas limpias, que básicamente es cuando una estructura tiene una alta atenuación, produciendo una sombra negra por debajo de esa imagen, que en el caso del tórax, pues sería la sombra que producen las costillas.
y es lo que nos va a permitir dar ese signo del que hablaba Chail, que es el signo del murciélago, ya que, digamos, va a ser una sombra adyacente a las costillas y luego vamos a ver entre ellas una línea pleural, eh, permitiendo ver el signo del murciélago, como es. Sí. Muchas gracias, Ale. Cata, todo tuyo. Aló, buenas tardes. Soy Catalina Corrales, fellow de segundo año de la Universidad de La Sabana. Solamente pues para agregar, pues con lo respecto que Chail nos hablaba pues de las líneas A con respecto pues al pulmón normal, las líneas A características pues del neumotórax, las líneas B cuando pues se altera ese contenido pulmonar hablando pues de síndromes intersticiales o de edema pulmonar, las líneas C, que también pues son esa agua que está filtrando pues el parénquima, que también está relacionado con neumonías y atelectasias, y cuando no vemos este tipo de líneas, pues que solamente vemos pues las señales que nos mostraba Chail con respecto al derrame pleural, pues es donde no voy a encontrar ni las líneas A, ni las B, ni las C. Y también otro artefacto que mencionaban es la imagen en espejo, que también pues cuando es el ultrasonido que encuentra una superficie reflectante y produce pues esa imagen en espejo, sobre todo del diafragma, pues es un reflector fuerte debido al aire en los pulmones, y pues el derrame pleural pues va a impedir esa duplicación en esa imagen con respecto pues al hígado, si está relacionado pues con la parte basal pulmonar. Muchas gracias, Cata. Entonces, pues en principio, como ven, hay varios artefactos. Esta es una de las grandes diferencias que tenemos, por lo menos desde el punto de vista del ultrasonido con los radiólogos. Los radiólogos se niegan a utilizar estos artefactos para hacer interpretación pulmonar. Ellos, básicamente, cuando ustedes piden una ecografía pulmonar, hacen descripciones pleurales de los derrames y eso, pero generalmente no dan información sobre si hay o no neumotórax o si hay o no edema pulmonar, porque pues en el entrenamiento de ellos son anatomistas y les gusta, digamos, los entrenan para ver los detalles anatómicos y no consideran que reportar artefactos sea adecuado. Entonces ahí, esto sí hay que decir que es una forma de la ecografía que se desarrolló por el cuidado intensivo y para el cuidado intensivo. Entonces aquí hay diferencias importantes y por eso no siempre podrá pedirse una ecografía pulmonar por un radiólogo para lo que ustedes quieren saber. Entonces, estas son de las cosas que hay que aprender a hacer. El segundo punto ya era un poco más general, es simplemente con base, digamos, en todo esto que estamos diciendo y toda esta literatura que ha ido apareciendo, qué información encontraron para pediatría de el desempeño de la ecografía pulmonar, en qué la han evaluado, para qué funciona o no funciona. Chail, pues obviamente ya les dio un abrebocas grande, pero no sé si encontraron alguna otra cosa o quieran profundizar en algún estudio en particular. Dale, Juan. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Baraja, soy fellow de primer año de la Universidad Nacional. Quisiera en primera instancia retomar pues algo que habló la doctora Lorena Acevedo, algo que pues tocamos un poco en la exposición de liberación de ventilación, y es la ecografía diafragmática. Solo repasar un poco un estudio interesante que hicieron en 2019, en el cual evaluaron la ecografía diafragmática como predictor de fallo en extubación, y encontraron, digamos que hay pocos estudios. Este era un estudio exploratorio, 50 pacientes, lo que hicieron fue un estudio de cortes y miraron digamos, cómo eran los parámetros de la ecografía en pacientes que fueron exitosos y en pacientes que fallaron. Encontraron que había un parámetro que era la fracción de engrosamiento, que era predictor con una buena sensibilidad y una buena especificidad, que uno evidencia con este estudio que obviamente hay que profundizar mucho más en ecografía. Como la doctora Lorena muy bien lo dijo, digamos que en adultos ya está muy claro que es un muy buen predictor, pero pues probablemente nosotros tendremos que identificar si los puntos de corte de ellos son similares a los nuestros. Entonces, pues digamos, es muy interesante como tal este tema. Ya haciendo la revisión con respecto a este punto, encontré muchas líneas de investigación. Digamos que uno observa que
en su mayoría son estudios como exploratorios, son estudios con muestras pequeñas, pero pues digamos que por lo menos empiezan a allanar este camino. Uno de los estudios que encontré interesante fue la evaluación de neumotórax. Digamos que una preocupación de los investigadores era que la sensibilidad siempre se había considerado sobre el 90%, y sin embargo ellos tenían preocupación de que se escaparan algunos neumotoras, por lo cual hicieron esta revisión retrospectiva. Este fue en un hospital turco, lograron 226 pacientes y lo que evidenciaron ellos es que la sensibilidad no era tan alta como estaba, digamos, estaba identificada en estudios previos. ¿Qué mostró, lo que arrojó el estudio? Que la sensibilidad era de un 45.5%, muy diferente a los estudios previos que estaba sobre el 90%. Tuvieron un número de falsos negativos de 6 pacientes, que digamos que uno dice que son pocos, pero es muy grave que pues un examen haga un falso negativo. Sin embargo, pues a favor de la ecografía en este caso, fue que los 6 pacientes, ninguno requirió ninguna intervención y ningún paciente, digamos, que tuvo una repercusión en el neumotórax. Por lo cual, aunque los autores, pues digamos que lo que tratan es de decir, hay que tener cuidado porque la sensibilidad no es tan alta, digamos que uno puede observar que los neumotórax que se escaparon como tal del diagnóstico eran pequeños y estaban en posiciones anatómicas muy difíciles, por lo cual, pues digamos, a título personal podría uno definir que la ecografía sí podría ser un buen examen de acercamiento, sobre todo en pacientes con trauma y para identificar pacientes que están afectados severamente. Otro estudio, digamos que con este pues ya termino, es un estudio que me pareció muy interesante porque no evalúa como tal la ecografía, sino que ya dice la ecografía es una herramienta que debemos utilizar. Este es un estudio en el cual lo que hacen una evaluación es del PEP. Entonces lo que hacen es, en pacientes que van a llevar a cirugía cardiovascular, le hacen una maniobra de reclutamiento. Entonces ahí muestran la maniobra, lo inician en 5 centímetros de agua, después a 10, después a 15. En 15 lo mantienen por 10 respiraciones y después nuevamente hacen la maniobra. La maniobra la hacen previo a la cirugía y posterior a la cirugía. Que me pareció importante, digamos, en la asociación con la ecografía. En el estudio evalúan la aireación, es con ecografía, o sea, como un método para valorar cómo les fue con el PEP. Es un score que hay de aireación que ya está muy validado en adultos y que se utiliza frecuentemente. Y este score lo que hace es mostrarnos cuán bien está aireado el pulmón. En los resultados que encontraron estos investigadores, que la maniobra de reclutamiento, digamos que le sirvió a los pacientes tanto previo a la cirugía como posterior a la cirugía. Digamos que no lo traje tanto porque esto es muy controvertido, las maniobras de reclutamiento, sino para mostrar cómo ya la ecografía es un método que se utiliza habitualmente e incluso lo deberíamos considerar para la titulación de PEP o deberíamos de pronto profundizar en este campo. Y por último, el último estudio que encontré fue en 2019. Es un estudio que lo que hicieron fue mirar la correlación entre el diagnóstico médico y el diagnóstico ecográfico. Entonces lo que hacían era al ecografista o al médico lo ponían a hacer la ecografía y había otro médico que no sabía del diagnóstico previo y hacía un diagnóstico. Eran pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entre 1 mes y 18 años lograron 145 pacientes y lograron una correlación muy importante. Ellos utilizaron un parámetro estadístico que es el coeficiente kappa, que cuando estamos sobre 0,6 o 0,6 tiene una buena concordancia y 0,8 es una concordancia perfecta. Y encontraron concordancias muy buenas en diagnósticos de neumonía, bronquiolitis, asma, que quiere decir que la ecografía pues es un examen que nos ayuda mucho en el abordaje diagnóstico inicial incluso de los pacientes. Entonces digamos que ya a conclusión grande lo que uno encuentra es muchas líneas de investigación. Sí falta probablemente hacer estudios más grandes, que es el camino probablemente que nosotros debemos seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien encontró algún otro estudio que le parezca relevante que hablemos aquí? Alejandra.
Buenas tardes. Nuevamente encontré unos estudios en población pediátrica. Hay muchos estudios, comparando la cantidad de estudios con adultos y niños, pues hay mucho más en niños. Pero cuando uno reduce más la búsqueda y intenta buscar sobre el cuidado intensivo específicamente, pues incluso puede llegar a encontrar cero publicación. Le toca a uno ser un poco más amplio y salirse del cuidado intensivo. Sin embargo, hay muchas publicaciones que no están como tagueadas en ese grupo me encontré comparaciones, por ejemplo, para comparaciones entre neumotoras, consolidaciones, derrames pleurales, pero una de las que más me llamó la atención fue bueno, dos realmente. Una es para evaluar el agua extravascular vista por ultrasonido en los pacientes que están en posoperatorio de cirugía cardíaca. Eh, Fue un estudio hecho en el 2017 donde bueno, hay muchos pacientes, hay que recalcar que muchos pacientes utilizan muchos técnicos de radiología para tomar imágenes. Y luego esas imágenes que son grabadas por ese técnico son evaluadas por una persona entrenada. Entonces, en este estudio, ese técnico tomó las imágenes y luego un radiólogo pediatra las revisaba, pero estaba ciego a lo que estaba pasando clínicamente con el paciente. Hicieron unas especificaciones entre si no encontraban ningún artefacto o más o menos líneas B, y lo comparaban con también una clasificación que hicieron para radiografía entre si había opacidad mínima o una opacidad muy importante. La correlación entre ese hallazgo ultrasonográfico y la radiografía pues fueron muy buenas en algunos escenarios. Encontraron que había una variabilidad entre esos dos hallazgos, dependiendo de lo que encontraban según la clasificación entre la primera y la sexta hora posoperatoria, de un R cuadrado, que es un índice que se hace en algunas regresiones de 0.41 con una P significativa, y para el primer día de un R de 0.15 para con una P también significativa. Para el cuarto día 0.28, y encontraron además que la variabilidad interobservador fue menos para los hallazgos ultrasonográficos que para el hallazgo radiológico. Esa variabilidad interobservador se hizo solamente con 20 grabaciones y con 20 radiografías, que utilizaron un segundo radiólogo que también era especialista en pediatría y también estaba sesgado para la clínica del paciente. Otra utilidad de la ecografía que me pareció importante, que lo ve uno más en adultos que en los niños, pero encontré varios estudios en niños, es encontrar para comprobar la intubación traqueal. Algunos estudios los hacían en varias fases en que primero entrenaban a las personas. Básicamente, digamos, como que lo más importante que recalcaba este estudio es que pues, el personal que haga la ecografía tiene que estar entrenado. Algunos estudios recibieron 6 meses, 4 meses. Este grupo recibió un entrenamiento de 1 año. Y lo que hizo fue que comparó la ecografía traqueal y la capnografía para identificar la intubación, y evaluó la ecografía pulmonar con la radiografía para definir o para haber determinado la profundidad de inserción del tubo endotraqueal. Y lo que hacían es que miraban en algunos puntos pulmonares que definían deslizamiento pleural bilateral. Si estaba solamente presente en el pulmón derecho, pues consideraban que estaba sobreinserto, lo retiraban y evaluaban siempre que estuviera el deslizamiento bilateral. Está comparando la ultrasonografía con la radiografía para la evaluación de la inserción del tubo endotraqueal, pues no hubo diferencias estadísticas, ni tampoco para comprobar ya la ecografía traqueal, pues que no se parte de esto, pero para contarles la ecografía traqueal comparada con la capnografía, no hubo diferencias. Más si fue, digamos, más rápido detectar o comprobar la profundidad de ese tubo por medio de la ecografía que comparado con la radiografía.
Sí, otros estudios que, digamos, para reforzar lo que dijo Juan Sebastián, en cuanto a sensibilidad y especificidad de hallazgos en neumotoras, en consolidaciones o derrames pleurales, tuvo una muy buena sensibilidad y una buena especificidad. En general, lo que yo encontré es que la especificidad y la sensibilidad, pues como era de esperarse, aumentaba con respecto a los grupos que más tuvieron entrenamiento. Habían grupos desde que ponían a residentes de radiología, profes de radiología o incluso neonatólogos o intensivistas pediatras a confirmar los diagnósticos, pero que hubieran tenido un entrenamiento previo. Y en los grupos que, por ejemplo, tuvieron un entrenamiento previo hasta de un año, fueron los que mejor tuvieron sensibilidad y especificidad. Los neonatos, yo lo que puedo encontrar es que los neonatólogos parece que nos llevan una ventaja en esto de los estudios de ultrasonografía pulmonar para detectar muchas cosas, están moviéndose mucho en ese medio y me parece muy bueno. No sé si de pronto hice muy mal la búsqueda o algo, pero me pareció que encontré mucho más comparado con lo que se puede encontrar en pediatría en cuidado intensivo. Y eso es todo. Ale, muchas gracias. No sé si alguien encontró alguna otra cosa adicional o quiere mencionar alguna otra cosa. Entonces, como ven, este campo es grande, es nuevo, hay que seguir investigando. Acuérdense que han habido sorpresas en cuanto a cosas que pensábamos que funcionaban, a veces producen más daño que beneficio. Entonces, pues invitados a entrenarse, a aprender a hacerlo, pero también a estar pendientes de cuáles son los efectos reales de todo esto que hacemos. Nos vemos en 8 días. Ale, dale. No, solo que quería recalcar algo súper importante que encontré un estudio en neonatos que ellos no hablan del rendimiento de la ecografía para detectar patologías, sino que ellos hablan de cuánto fue la reducción de radiación en esos neonatos, utilizando como un protocolo de ecografía para múltiples diagnósticos, neumotoras, intubación, derrames pleurales, en vez de utilizar la radiología, y pues podrán imaginarse el cambio tan drástico que hubo en cuanto a radiaciones. Entonces, a largo plazo pues también habría que ver mucho el impacto del uso de la ecografía. De acuerdo. Bueno, creo que es todo por ahora. Nos vemos entonces en 8 días. Empezamos el módulo de endocrino. Creo que hay un cambio de orden, ¿cierto, Ale? Van a hablar de... Sí, hubo un cambio de orden por la interUCI este mes, entonces va a empezar Orlando con cetosis diabética. Perfecto. Entonces nos vemos en 8 días y hablaremos de cetoacidosis diabética. Buena tarde para todos.